A continuación, tenemos el gusto de presentar al académico y profesor de Derecho Privado, doctor Jorge Gaitán Pardo, quien nos hablará sobre ética y justicia social. Lo acompaña la magistrada de la Sala de Casación Laboral en Descongestión, doctora Jimena Godoy. Doctora Jimena, buenas tardes. ¿Quién es nuestro invitado? Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, respetado presidente de la sala, a todas las personas que nos acompañan presencialmente, al igual que a quienes, sacrificando otros momentos de su vida, nos acompañan a través de las redes sociales. Muchas gracias. El profesor Jorge Gaitán Pardo es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de especialización y maestría en bioética de la misma universidad, diplomado en negociación internacional por la Universidad Javeriana y la Universidad de Washington, D.C. Ha ejercido su profesión independiente en su oficina particular con un muy buen éxito en el área del derecho civil, en todas las áreas del derecho civil, y tiene una especial dedicación a la bioética desde el punto de vista académico y en la participación de la dirección de las entidades que se encargan en Colombia de esta especial área de formación y de conocimiento. Además de ser profesor de la Pontificia Universidad Javeriana desde hace más de 25 años, y en el área del derecho civil bioética, al igual que en el externado de Colombia, en bioética y deontología. Profesor Gaitán, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Corte y acompañarnos en esta muy especial charla que el presidente aceptó incorporar en este evento nacional de nuestra jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y de seguridad social. Por favor. Muchas gracias, doctora Jimena, por su amable presentación. ¿Ahí se oye? Sí. Okay. Un saludo muy especial al magistrado Omar Ángel Mejía, presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Nora Edith Méndez Álvarez, presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a los honorables magistradas y magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistradas y magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial del país, juezas y jueces de todos los circuitos judiciales del país y demás colaboradores de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social. Un saludo especial a todos y todas, al doctor Carlos Freddy, que nos acompaña, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral. He recibido con inmenso honor la invitación para participar en el 13º Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral y de la Seguridad Social, cuyos organizadores decidieron abrir un espacio para reflexionar sobre algunos aspectos concernientes a la ética y la justicia social. En este contexto me referiré en primer lugar al sujeto de responsabilidad moral y cómo se percibe desde la ética o filosofía moral. En segundo lugar, al vínculo de la ética y la justicia. Y en tercer lugar, a la justicia social en el contexto de los derechos humanos. Primero, sujeto de responsabilidad moral. Aristóteles decía que la ética es la reflexión de lo moral. La ética es esencial para la existencia de la sociedad y no hay comportamiento humano que no esté ligado a ella, es decir, a la moral. La ética regula la totalidad de las relaciones humanas y con fundamento en ella tomamos decisiones como seres humanos
en cualquier ámbito de la vida, en lo personal, en lo familiar, en las profesiones, en los negocios, en ejercicio de funciones públicas, cuando administramos justicia y en cualquier otra actividad en la que ponemos en juego nuestra propia vida y la vida de los demás. Sin la ética no es posible conseguir la paz ni es posible hablar de justicia social. La famosa frase de Cicerón, o tempora o mores, nos invita a reflexionar sobre cómo son hoy en día nuestros tiempos y nuestras costumbres. Al igual que el filósofo autor del libro de los deberes, que se estructura como un tratado de ética para la clase dirigente, nos preguntamos como ciudadanos qué tanto estamos ignorando los conceptos fundamentales de la filosofía moral. Y realmente esta es una pregunta que debemos considerar. Desde una óptica normativa, la persona es un sujeto de responsabilidad jurídica cuya capacidad se adquiere al momento de reconocerle el derecho personalidad jurídica. Y también es un ser de responsabilidad moral porque goza de libertad para escoger entre distintas posibilidades de acción y elegir la que considera más correcta o más adecuada. Habermas dice en su libro El futuro de la naturaleza humana que cada quien interpreta el mundo desde una perspectiva propia, actúa por motivos propios, tiene proyectos propios, persigue intereses e intenciones propios, pero hay un imperativo categórico que, abro comillas, exige de cada uno abandonar la perspectiva de la primera persona en favor de una perspectiva nosotros compartida intersubjetivamente, cierro comillas. Aprendí de mi profesor de ética, Guillermo Hoyo Vázquez, que para Kant la moral no es para unos pocos, sino es para todos. Y la moral y no la religión es la razón hermenéutica de la libertad. Es decir, la moral nos lleva a conocer la libertad. Y esta es la razón ontológica de la moral. Por esto, si se asume el reto de que somos libres, podemos considerarnos responsables de nuestras acciones y en ese mismo sentido nos podemos considerar morales. En clase de bioética, analizando el pensamiento de Lonergan, específicamente el texto Insight, Estudios sobre la comprensión humana, con la teóloga María Isabel Gil discutíamos sobre cómo, al considerarnos morales, debemos partir de una realidad. Y es que nuestras acciones no son neutras y por lo tanto es imposible impedir que mi acción no afecte el destino de otras. De modo que poner en juego lo mío implica también poner en juego algo que le pertenece a otro y sobre lo cual yo no tengo ningún derecho. La doctora Gil afirma que a nadie se le discute el derecho a actuar de manera irreflexiva, incluso con el propio bien de su vida, pero lo que sí se le puede decir es que ese derecho está limitado por un deber opuesto y es que el otro está incluido en mi apuesta. Este es sin duda el fundamento moral del artículo 95 de la Constitución Política que establece el deber ciudadano de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Es ese deber de inclusión del otro y en la consideración de que somos morales, las normas generalmente válidas, como lo afirma Jürgen Habermas, corresponden a una sociedad que tiene en cuenta la diversidad de intereses y perspectivas interpretativas de tal manera, abro comillas, que no nivele, ni reprima, ni margine, ni excluya las voces de los demás, los extranjeros, los disidentes y los débiles, cierro comillas. La filosofía moral nos da la explicación de por qué nos comportamos moralmente. La filósofa Adela Cortina, en su libro Ética de la Empresa,
señala que la ética como filosofía moral tiene 3 funciones, abro comillas: aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos; fundamentar la moral, es decir, tratar de inquirir cuáles son las razones para que los hombres se comporten moralmente; aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados de las 2 primeras, que es lo que hoy se viene llamando ética aplicada, cierro comillas. En los modos de fundamentación de la moral, dice la filósofa, se responde la pregunta: ¿por qué nos comportamos moralmente? En la ética nicomaquea, para Aristóteles, el modo de fundamentación de la moral está en que todo ser humano busca la felicidad a través de la contemplación, y son morales las acciones que permiten elegir y decidir qué hacer de forma correcta. No son morales ni inmorales las acciones padecidas, compulsivas o forzadas. Lo que es moral es la acción que depende de la voluntad si se actúa de manera correcta. En Kant, el imperativo categórico es el bien supremo de la moralidad. De este se derivan todos los deberes morales. Ese bien supremo ordena que la persona debe actuar solamente basado en principios que se pueden universalizar. Mediante el imperativo categórico, Kant enuncia la formulación de la humanidad, abro comillas: obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solo como un medio, cierro comillas. Cada ser humano es único, tiene valor absoluto y es un fin en sí mismo, desde donde se percibe su dignidad. Para Della Cortina, además de la fundamentación de la moral, están los modos de orientar racionalmente la acción humana. Esto se hace tomando las decisiones de manera prudente y moralmente con justicia. Según la filósofa, obrar racionalmente significa, abro comillas, deliberar bien antes de tomar una decisión cuyo objeto es realizar la elección más adecuada y actuar según lo que hayamos elegido, cierro comillas, y para ello es fundamental, dice la filósofa, forjar un buen carácter. Y para forjarlo se requiere tiempo, dice la filósofa. La palabra ética viene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. Esa libertad como razón ontológica de la moral, a la que hacíamos referencia, es la que permite al ser humano tomar decisiones prudentemente. Afirma Cortina que el hombre no es sabio porque acumula conocimientos, sino lo es porque actúa prudentemente. Al actuar prudentemente, hemos elegido cuáles son los valores que queremos incorporar en nuestro modo de actuar. Por eso, si tengo esa capacidad de elegir y en la elección pongo en juego mi propio bien de la vida o pongo en juego la vida de los demás, tengo el deber ético de examinar desde los valores cuáles serán los efectos colaterales de mi decisión. Ese deber ético, que lo tenemos todos, es complemento de las buenas decisiones morales que, como explica el profesor Daniel Callahan, conllevan 3 elementos, abro comillas: autoconocimiento, conocimiento de las teorías morales y percepción cultural. El autoconocimiento es fundamental porque los sentimientos, los motivos, las inclinaciones y los intereses aclaran y oscurecen la comprensión moral. La teoría moral por sí misma es probablemente capaz de darnos todos los ingredientes que se necesitan para un juicio moral informado y bien pensado. Solo si se complementa con la autocomprensión y la reflexión sobre el contexto cultural y social de nuestras decisiones, puede la teoría moral ganar el peso específico para ser útil e iluminante. Un buen juicio moral requiere que nos movamos de atrás para adelante entre los elementos necesarios: el ser reflexivo, la cultura interpretada y las contribuciones de la teoría moral. Ningún elemento es privilegiado, cada uno tiene una parte indispensable que jugar, cierro comillas.
La filosofía moral nos da el conocimiento, pero es el carácter el que determina nuestro comportamiento desde esta perspectiva de la ética como acción humana. Con la educación se forja el carácter de los individuos. La ética se aprende con el ejemplo, siguiendo los buenos principios e incorporando en nuestro modo de actuar el respeto por el otro. La convivencia ciudadana requiere de valores cívicos, de disciplina y de una pronta y cumplida administración de justicia que vele por la defensa de los derechos de las personas, proteja nuestras vidas y nuestros bienes, y donde el diálogo, la concertación, la conciliación y la deliberación sean herramientas fundamentales para el logro del bien común. En ese diálogo y en la deliberación, y bajo el entendido de que en la sociedad actual coexisten posiciones extremas que representan concepciones filosóficas diferentes y creencias religiosas diversas, es necesario apelar a unos criterios generales con base en los cuales se definen unos principios éticos como el respeto de la dignidad humana, la solidaridad, la autonomía, a partir de los cuales se garanticen y se defiendan la libertad y la primacía del bien común sobre el bien individual en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Miguel Reale, en su libro Filosofía del Derecho, al explicar la esencia de la bipolaridad de los valores, señala, abro comillas, que los valores positivos y negativos se oponen y se implican en un proceso dialéctico. De este proceso dialéctico fluye la dinámica del derecho como una concreción de elementos axiológicos. El derecho tutela determinados valores que considera axiológicamente positivos e impide determinados actos cuyos valores son axiológicamente negativos. Hasta cierto punto podría decirse, dice Miguel Reale, que el derecho existe porque hay la posibilidad de violar los valores que la sociedad reconoce como esenciales a la convivencia, cierro comillas. El valor tiene carácter normativo y es por esto que el deber ser de la norma se arraiga en un valor. Hay un deber de conducta que impone a las personas atender los valores que fundan ese deber ser normativo. La acción humana, además de atender unos valores, implica que al obrar lo hagamos moralmente con justicia, que significa poner dicha acción en el contexto de los derechos humanos. Esto lo dice la profesora Adela Cortina, pero buscando el respeto de los derechos humanos desde una moral crítica. Es en este preciso contexto en el que el comportamiento ético y la justicia se toman de la mano. Segundo, ética y justicia. El pensamiento acerca de la justicia, como el de la ética, se ha ido construyendo a lo largo de nuestra historia humana. Corresponde a la ética el estudio de la justicia desde el punto de vista filosófico. Del maestro Bernardo Gaitán Maecha aprendí que la ética y la justicia se unen inseparablemente. Desde los tiempos más remotos, como consta en miles de textos religiosos y jurídicos, esta unión que no puede quebrantarse se ha mantenido como principio fundamental de la conducta humana. Él me mostró que en el Antiguo Testamento se encuentra la historia de la casta Susana, que es acusada de adulterio injustamente por dos jueces prevaricadores, porque no quiso yacer con ellos. Al final logra Daniel, confundiéndolos, demostrar que era inocente. ¡Qué injusticia! Y no hay nada más grave que la injusticia. De él aprendí también que la injusticia es dentro de la ética el disvalor más sobresaliente, el que más hondamente desvirtúa el bien común, el que desfigura la igualdad, el derecho ajeno, el respeto y amor por el prójimo como supremo principio de la equidad. El concepto de justicia ha evolucionado y las distintas perspectivas que se plantean de él se encuentran fundamentadas por la filosofía moral, es decir,
por la ética. Aristóteles, en el libro quinto de la justicia, en la Ética Nicomaquea, explica que en la justicia está toda virtud en compendio. Afirma que, abro comillas, la virtud y la justicia son lo mismo en su existir, pero en su esencia lógica no son lo mismo, sino que en cuanto es para otro es justicia y en cuanto es tal hábito en absoluto es virtud. Cierro comillas. La idea de justicia ha sido explicada desde las distintas corrientes filosóficas por sus grandes pensadores, quienes han conceptualizado sobre ella. Cuando se habla de justicia social, existe la creencia entre académicos que el sacerdote jesuita Luigi Taparelli acuñó dicha expresión a mediados del siglo XIX. Lo cierto es que en el siglo anterior, con las revoluciones burguesas y los efectos de la revolución industrial, la visión que se tenía de la justicia empezó a cambiar fuertemente por los reclamos de igualdad en el trabajo y la educación. Hoy en día son muchos los factores por los que se demanda una justicia social. En Colombia, con la Constitución de 1991, se instituye el Estado Social de Derecho. Y aunque la justicia social es la base de nuestra democracia participativa, lo que la realidad muestra es una sociedad con mayores índices de concentración de la riqueza, más inequitativa y menos incluyente. No es el hombre el que domina la economía, sino a la inversa. Los provinciales de la Compañía de Jesús de Latinoamérica en 1996 suscribieron un documento que ya para esa época muestra una región que adopta un modelo económico cuyas consecuencias estructurales, como lo indican ahí, generan más pobreza, inequidad económica o desigualdad social, que impide a la mitad de los habitantes de la región alcanzar las condiciones materiales necesarias para vivir con dignidad desde el ejercicio efectivo de sus derechos. Señalan cómo hay una preocupación porque el mercado de trabajo es elemento central de la integración de la economía mundial y en la competencia las inversiones buscan mano de obra barata para competir internacionalmente, lo que perjudica a empleados por ser mal pagados. La radiografía que se presenta en el documento es dramática, abro comillas. Se advierte un rompimiento general de las sociedades que tiene múltiples causas y aparece en la inestabilidad de las familias, las múltiples y crecientes formas de violencia, la discriminación contra la mujer, la destrucción del medio ambiente, la manipulación de los individuos por los medios de comunicación, hostigamiento al campesino y las comunidades indígenas, el crecimiento de ciudades inhóspitas, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, la corrupción de los dirigentes, la privatización del Estado por grupos con poder económico, la pérdida de gobernabilidad del aparato estatal, la penetración de consumos alienantes como la droga y la pornografía, la complejidad de procesos de secularización y de búsquedas espirituales que prescinden del compromiso comunitario y de la práctica de la solidaridad. Cierro comillas. Esas son las preocupaciones y los temas de la justicia social, a los que se suman otros, como nos pone de presente el jesuita, sacerdote y filósofo Vicente Durán Casas en su artículo que publicó en el periódico El Tiempo hace algunos días, como son los ambientales que nos obligan a pensar en una economía más justa, no solo en lo social, sino también en lo global, y su relación con el medio ambiente y el uso de energías limpias, ya que se haga un reconocimiento más explícito del papel y la importancia de las mujeres a nivel mundial en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El mismo padre Durán reconoce en dicho artículo sobre el filósofo John Rawls que éste sigue vigente cuando habla de justicia como equidad, al querer decir que en una sociedad justa a cada miembro se debe garantizar las mismas libertades a todos
y señala que pensadores como Jürgen Habermas, Carol Gilligan y Martha Nussbaum y el mismo Amartya Sen dan continuidad a sus ideas. Todos ellos proponen modelos de justicia que ponen su acento en lo social. La sociedad tiene que asignar sus medios, cualesquiera que sean, derechos y deberes, oportunidades y privilegios, de tal modo que de ellos obtenga un máximo de satisfacción. Es decir, hay una forma de distribución de esos bienes, de esos recursos, de esos derechos y deberes que genera el mayor bienestar y satisfacción de la población, y cuando esto ocurre se presenta la justicia, ya que ésta busca la maximización de todos. El bienestar social es más grande, lo cual es una medida justa en términos utilitaristas. Amartya Sen centra su atención en un punto que creería es importante para los debates que se desarrollarán en este encuentro de la rama laboral y que expone en su libro la idea de la justicia. Para él, la idea de la justicia se encuentra en las libertades reales que gozan los individuos, concebida como la capacidad de lograr realizaciones, lo que constituye un fin para cada persona. No deben considerarse solamente los recursos. Al respecto señala, abro comillas, si la evaluación de la justicia distributiva nos requiere tomar nota de las oportunidades reales de un individuo para la búsqueda de sus objetivos, entonces no es adecuado concentrar la atención en los ingresos o en los bienes primarios o solo a los placeres y deseos. Las verdaderas capacidades de una persona deben directa o indirectamente ser contabilizadas con las desventajas y problemas de un individuo. Cierro comillas. Una persona con discapacidad o enferma, señala Amartya Sen, abro comillas, puede necesitar más ingreso para hacer las mismas cosas elementales que una persona menos afectada con un nivel dado de ingresos. En efecto, algunas desventajas, como las discapacidades severas, pueden no ser corregibles del todo, incluso con grandes gastos en un tratamiento o una prótesis, cierro comillas. Más aún, señala, abro comillas, en el mundo en desarrollo, los discapacitados son con mucha frecuencia los más pobres entre los pobres desde el punto de vista del ingreso. Pero además su necesidad de ingreso es mayor que la de los fuertes y sanos, puesto que requieren dinero y asistencia para tratar de vivir vidas normales, de aliviar sus desventajas. Cierro comillas. Los profesores Murillo Tordesillas y Hernández Castilla, en su artículo Hacia un concepto de justicia social, en el que hacen una arqueología conceptual del mismo, como así lo llaman, hacen referencia al trabajo de Martha Nussbaum en su obra Las fronteras de la justicia, y señalan cómo ella, desde la filosofía política, plantea una visión complementaria del enfoque de las capacidades de Amartya Sen, cuyos tres elementos, que ella llama los tres problemas no resueltos por la justicia, son la justicia hacia las personas con discapacidad, a las relaciones internacionales y al tratamiento de los animales no humanos. Resaltan los profesores mencionados que la esencia del enfoque de las capacidades es considerar las dimensiones fundamentales de la vida de las personas como el criterio fundamental de la justicia social. Señalan, abro comillas, de acuerdo con esta teoría, el ordenamiento económico, social y jurídico es justo o injusto, no por ser objeto de un contrato original, sino por facilitar a las personas las capacidades básicas para llevar una vida plena a partir de sus necesidades y características personales. Cierro comillas. Ese trabajo de Martha Nussbaum queda articulado con el pensamiento de Amartya Sen cuando éste afirma que, abro comillas, si las exigencias de la justicia tienen que dar prioridad a la eliminación de la injusticia manifiesta, en lugar de concentrarse en la búsqueda prolongada de la sociedad perfectamente justa, entonces la prevención y el alivio de la discapacidad
han de ocupar un lugar central en la empresa de promoción de la justicia. Cierro comillas. En esta promoción de la justicia está la protección en materia laboral para las personas con discapacidad, cuyas normas jurídicas de protección internacional, constitucional y legal en Colombia buscan su integración en materia de empleo y seguridad social, mediante líneas de orientación laboral a este segmento de la población. Esto cobra especial importancia desde la Ley 361 de 1997, que crea un régimen jurídico de inclusión social y por ende de justicia frente a esta población. Y si nos referimos a la seguridad social tal y como está concebida en nuestra Constitución política y como ha sido ampliamente desarrollada por la Ley 100 de 1993 y todas sus reformas posteriores, podemos ver que se funda en la constante búsqueda por la justicia social, garantizándoles a sus destinatarios una protección coherente con sus particularidades y desventajas. No resulta exagerado afirmar que el fundamento de la seguridad social reside precisamente en el reconocimiento de diferencias y desventajas en el acceso a condiciones de vida digna, y que su telos no es otro que la búsqueda permanente por superar esas desventajas y brechas. Incluso en los antecedentes constitucionales de la misma seguridad social se indica que es el derecho más propio de cualquier Estado social de derecho. Son ustedes, señores magistrados y jueces del país, quienes en sus sentencias deben lograr la realización de la justicia social en el campo de la seguridad social. Todas esas normas propias de la justicia social encuentran su fundamento en los derechos humanos, que llegan con el Estado moderno y con la edad moderna, llegan las ideas del liberalismo y luego en el siglo XX hay una ruptura de paradigmas que se plantean desde la bioética. Tercero, justicia social en el contexto de los derechos humanos. El profesor Augusto Hernández Becerra, en su libro Las ideas políticas en la historia, señala que, abro comillas, en lo económico, la modernidad está directamente asociada con el ascenso a la burguesía y consecuente con el crecimiento del volumen de los negocios, la acumulación de enormes capitales, el fenómeno del mercantilismo y el desarrollo del espíritu capitalista. El hombre moderno se forja en una ética propia de los tiempos modernos que no es necesariamente de contenido religioso, sino eminentemente laica, como el Estado mismo, y que valora con luz nueva principios como la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad, los derechos humanos, el predominio del interés general sobre el particular. Cierro comillas. Los nuevos valores morales se van expresando con fundamento en dichos principios y con las ideas de la modernidad y el pensamiento político de la época se da un paso importante del derecho natural a los derechos humanos. Simultáneamente aparece un nuevo mundo cuyo comportamiento está enmarcado además por los desarrollos científicos, tecnológicos y biotecnológicos. Son por estos desarrollos que la bioética surge como un escenario de encuentro entre los distintos saberes para reflexionar sobre los problemas actuales que enfrenta la vida humana, animal, vegetal y el planeta entero a la luz de los derechos humanos. Con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas se marca un antes y un después como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue tan devastadora para la humanidad. Para proteger los derechos humanos de las generaciones futuras se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos y con ella vienen los pactos internacionales de derechos humanos que la hacen obligatoria. Hay cientos de normas y a pesar de ello pareciera que en algunas partes del mundo son solo quimeras, porque después de tantos años de promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos se siguen violando. Individuos torturados, juicios injustos, libertad de expresión restringida o ninguna, trata de mujeres y niños y otras tantas formas de violación de derechos humanos.
En todo este entramado de normas sobre derechos humanos, la justicia se predica como principio de protección. Y no se refiere al sistema o al aparato judicial que la administra, sino a un principio que nos impone el deber ético y jurídico de obrar de tal manera que como consecuencia de nuestras acciones se propenda por una sociedad más equitativa, igualitaria, con mejores niveles de distribución de la riqueza, con mejores oportunidades para todos en materia de educación, trabajo, salud y bienestar, y en la que el acceso a los servicios públicos y domiciliarios sea bueno y oportuno para todos los ciudadanos. En la idea de la justicia, Amartya Sen advierte que, abro comillas, la gran atracción moral de los derechos humanos ha sido empleada para una variedad de propósitos. Desde resistir la tortura, la detención arbitraria y la discriminación racial, hasta exigir el hambre y la desatención médica a lo largo y ancho del planeta. Y no discute, como así lo afirma, que los derechos humanos como creencia general puede ser muy atractiva y como retórica puede ser políticamente efectiva, abro comillas. Para Amartya Sen, los derechos humanos, abro comillas, son realmente vigorosos pronunciamientos éticos sobre lo que se debe hacer. Estos últimos exigen el reconocimiento de imperativos e indican que algo tiene que hacerse para la realización de esas libertades reconocidas que se han identificado a través de esos derechos, cierro comillas. En los derechos humanos está la afirmación ética de que se hace a través de su declaración y su conexión con la filosofía moral, porque este es el conocimiento para interpretar el contenido de dichos derechos a través de los cuales se realizan las libertades humanas. Si comportarse moralmente con justicia es hacerlo respetando los derechos humanos y estos reciben reconocimiento ético, aparece entonces la fórmula ya enunciada de que la ética y la justicia van de la mano en forma inquebrantable. De ahí el nombre de esta disertación, Ética y Justicia Social. La labor de ustedes, señores magistrados y jueces de todo el país, es servir a la justicia para ponerla al servicio del derecho para que el derecho sea más justo. Por esta razón, en la Constitución se establecen los requisitos para ser magistrado y para ser juez. Se procura la idoneidad de los que van a ocupar esos cargos para ejercer la noble tarea de administrar justicia. Al hacerlo, se debe obrar moralmente para lograr la realización del derecho como justicia. Eso es lo que demanda la ética. En los términos de Adela Cortina, significa obrar con prudencia y moralmente con justicia, es decir, desde una ética deontológica, actuar siguiendo las pautas de los valores que se encuentran en los códigos del abogado y el iberoamericano de ética judicial, entre otros, pero al administrar justicia procurando la defensa de los derechos humanos para la realización de las libertades humanas reconocidas en dichos derechos en términos de Amartya Sen. Pero ese actuar no solo le compete a quienes administran justicia, sino a todos los seres humanos, quienes actúan bajo el amparo del derecho público, como de quienes actúan bajo el amparo del derecho privado. En esa correlación de derechos y obligaciones que se expresan en ese proceso dialéctico y dinámico del ordenamiento jurídico como una concreción de elementos axiológicos en términos de Miguel Real. Para ello es necesario forjar un buen carácter, como lo indica Adela Cortina, y la educación es fundamental. Al respecto dice, abro comillas, estamos obligados a dejar en herencia a través de la educación al menos 3 legados, un respeto profundo por los mínimos de la justicia y los valores que los hacen necesarios, el afán por desarrollar y ejercitar la autonomía y el deseo de autorrealización personal, cierro comillas. La educación dota a las personas de conocimientos científicos y cultura humanística para adaptar ese conocimiento a las grandes transformaciones humanas y con la educación se transmiten valores a quienes aprenden
para forjar su carácter. Con la educación se humaniza la vida, se aprende el respeto por el otro. La bioética pone énfasis en el sentido por la vida y se preocupa por los problemas nuevos de la sociedad y en establecer un lugar de reflexión en el que todas las áreas del conocimiento humano busquen humanizar la vida deshumanizada por el determinismo científico y por las situaciones de injusticia social. La bioética y el llamado bioderecho trabajan en la consecución de reglas de conducta que mejoren la calidad de vida de las personas, de los animales, de las plantas y del planeta en su dimensión global para las generaciones presentes y futuras. De esta preocupación surge la declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, adoptada el 12 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La calidad de vida es un valor que debemos respetar. La calidad de vida se identifica con la vida digna. Para Victoria Camps, abro comillas, la calidad de vida depende de las necesidades que uno tiene o siente como tales, y sabemos que las necesidades no son a su vez realidades inamovibles ni medidas objetivas de las que podemos derivar un conjunto de bienes básicos e indiscutibles. Los criterios que determinan la calidad de vida son situacionales, epocales, culturales y finalmente subjetivos. Entre individuos que viven en contextos económicos y culturales muy desiguales, la calidad de vida de unos y otros no es comparable. No obstante, hay unos mínimos para la calidad de vida que son los mínimos de la justicia. Los derechos sociales indican cuáles son los bienes a los que todos tienen derecho. Cierro comillas. Entre estos derechos están la educación y la protección a la salud. Kant afirma que en el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad, abro comillas. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad, cierro comillas. Para que el hombre logre su calidad de vida, una vida digna, como lo dicen Zen y Nussbaum, es necesario que desarrollen sus capacidades funcionales humanas para alcanzar bienestar y afrontar la vida. Y esto es hacerlas libres en sentido positivo. Los derechos humanos proponen principios éticos para las personas que exigen ser cumplidos para garantizar la realización de las libertades humanas. Y en la perspectiva de Habermas planteada, abro comillas, exige de cada uno abandonar la perspectiva de la primera persona a favor de una perspectiva nosotros compartida intersubjetivamente, de tal manera que no nivele, ni reprima, ni margine, ni excluye las voces de los demás, los extranjeros, los disidentes y los débiles. Se impone el deber ético de obrar moralmente con justicia. Ese obrar moralmente con justicia exige de todos funcionarios públicos, jueces, particulares, organizaciones públicas y privadas, ciudadanos de todas partes, actuar en la tarea de cerrar las brechas de la injusticia social y construir una sociedad donde todos, sin exclusión, podamos acceder a los bienes y servicios que en la protección de lo que es justo merecemos. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social, ya no lo dijo nuestro presidente, y proclamó que este es un principio que busca la convivencia pacífica, dar oportunidades iguales para todos en el respeto de la dignidad de las personas y la igualdad de género. Pero se requiere una sociedad donde nadie quede excluido y sea sensible a los débiles, a los marginados y a quienes han sufrido los impactos de la economía dominante del hombre. Si se trata del mal en nuestros corazones, estamos en la obligación de extirparlo. Ese mal es redimible, educable. El padre Vicente Durán Casas señala al respecto, abro comillas, nadie busca intencionalmente el mal. Lo que sucede es que somos débiles a la hora de ponerles límite a nuestros deseos
incluso a nuestros deseos más legítimos. Queremos dinero y ese deseo crece en nosotros de tal manera que cedemos a la tentación de la corrupción. Buscamos poder y no nos frenamos ante la posibilidad de instrumentalizar y engañar a otros. Amamos el placer y el disfrute de los bienes de la vida, pero estos nos enredan en una dinámica de satisfacción hedonista que puede llevarnos a desconocer los derechos humanos, la dignidad, la libertad y el bienestar de todos. En la primera parte de su libro, La religión dentro de los límites de la mera razón, Kant se ocupa del problema de la presencia del mal radical en la naturaleza humana y llega a la interesante conclusión de que el mal en el ser humano no es radical, no es original. Es apenas una inclinación egoísta que puede ser educada, orientada, redimida. En contraste con ello, la presencia del bien en el ser humano sí que es original, es una disposición original que brota de las personas cuando logran unir del modo adecuado una buena voluntad individual con la racionalidad compartida y universal. Cierro comillas. El mal en esta perspectiva es una inclinación egoísta que puede ser educada, redimida. Por eso, con buena educación, con el ejemplo de buenos ciudadanos y de padres respetuosos, con la incorporación de buenos valores a nuestra conducta y no los disvalores, y con la apertura de espacios de reflexión sobre ética, como el que se decidió abrir en este foro y que culmina con esta exposición, podremos ser cada vez mejores seres humanos. Para eso sirve la ética y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gaitán. Sé que tanto usted como los asistentes están ya en mínimos después de una larga jornada. Voy a molestarlo con un par de preguntas para cerrar su participación y el evento de hoy. Quisiera, después de escuchar su conferencia y contextualizando algunas de sus afirmaciones, preguntarle básicamente lo siguiente. En su conferencia, usted se refiere a la bioética. Por ser su especialidad, sí. ¿Cuál sería el papel de la ética en este contexto? Hay tres miradas, como decíamos, hay tres miradas de la ética. La ética como filosofía moral que nos invita a pensar o que nos invita a reflexionar acerca de esa pregunta que se planteaba, y es por qué nos comportamos moralmente. Hay miles de textos de filosofía moral, desde Aristóteles, pasando por la filosofía clásica, la filosofía moderna, la filosofía actual, textos como el de Amartya Sen, por ejemplo, al que hacía referencia, nos invita a pensar en ello. Está la ética como acción humana, esa acción humana que, como nos indica Adela Cortina, pues nos exige, tenemos el deber ético de obrar prudentemente, es decir, desde esta aprehensión que debemos hacer de los distintos valores, y a obrar moralmente con justicia, es decir, en la búsqueda del respeto por los derechos humanos. Pero cuando hablamos de la bioética, hablamos de un espacio de reflexión cuyo neologismo pues dicen que se atribuye a él, al oncólogo canadiense Van Rensselaer-Potter, para tratar de buscar un diálogo entre todo el conocimiento de los sistemas de los seres vivos con el conocimiento de los sistemas de los valores. Y entonces todas las disciplinas, las ciencias sociales, humanas como las ciencias naturales, tienen cabida en ese espacio de reflexión que se plantea desde la bioética. Y la idea de la justicia, de la bioética, es poder reflexionar
sobre los problemas actuales que enfrentan la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, el planeta mismo. Pues ahí estamos en Glasgow discutiendo todos estos temas relacionados con el clima, el cambio climático, el calentamiento global y todas estas cosas. Y todo esto, desde luego, a la luz de los derechos humanos. A esto, pues, debemos sumarle que, y por eso digo, hay tres perspectivas de la ética como acción humana, la ética como filosofía moral, pero la ética además pensada como una ética hacia el futuro. Y esto surge, entre otras cosas, por los planteamientos que hacen pensadores como Hans Jonas, en ese libro famoso del principio de la responsabilidad, que escribe en el año 1979, donde él dice que el hombre se ha constituido en una amenaza para el planeta, para la existencia del planeta. Y por eso plantea una ética mirada hacia el futuro, una ética donde pues hay una gran responsabilidad que tienen las generaciones presentes para con las generaciones futuras. Y por eso la famosa declaración de la responsabilidad que tienen las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Hay otras declaraciones de las Naciones Unidas muy importantes, como la declaración sobre la diversidad cultural, la declaración sobre la tolerancia y otra serie de declaraciones que contienen una cantidad de principios éticos mínimos fundamentales que se suman a todos los pactos internacionales sobre derechos humanos que buscan que nuestro deber ético y jurídico se oriente hacia el respeto por nuestro planeta, el respeto por las personas, el respeto por las plantas, el respeto por los animales. Y entonces viene toda esta concepción que surge en este escenario de reflexión de esa responsabilidad como principio fundamental de la ética, y es una ética mirada hacia el futuro, en este fundamento de esa responsabilidad que tenemos como generaciones presentes para con nuestras generaciones futuras. Entonces, de alguna manera, pues surge esta mirada desde la bioética. La bioética es eso, es ese escenario donde nos invita los distintos conocimientos a reflexionar sobre ello. No es una ética aplicada, es un saber interdisciplinar, es una conjunción de todo el conocimiento de los saberes humanos en la búsqueda de eso que queremos, y es evitar que con nuestra conducta humana, por ejemplo, en el tema de la reproducción humana asistida, nos vayamos más allá de lo que los límites de la moral y el derecho nos imponen, o en el caso de la bioseguridad alimentaria, por ejemplo, y todos estos asuntos que tienen que ver con la bioética. Muchas gracias. Hizo referencia usted también a otra idea que por lo menos me dejó pensando mucho a mí, y quisiera preguntarle, usted refiere que la ética, que no nacemos con la ética, en realidad no somos personas que traemos la ética en nuestra genética, ¿cierto? Que la ética se aprende a través del ejemplo. Para suavizar un poquito ya este final de conferencia, ¿tendría usted de golpe una experiencia que recuerde alguna anécdota sobre esta afirmación? Bueno, pues sí, la ética se aprende con el ejemplo, ahí lo decía en la disertación, es cierto. Usted me pregunta por una anécdota. Sí, yo alguna vez estaba haciendo cola en un parque de diversiones con mi hijo Antonio, y él iba adelante mío, y
Y entonces estábamos haciendo cola para entrar al parque y entró y se adelantó un niño de la edad de Antonio, y entonces pues, se quería colar. Entonces yo le dije, mira, tienes que hacer la cola. ¿Qué pasó? Pues sentí un golpe en la espalda. Y entonces pues yo me volteé pálido, muerto del susto. Y vi a un señor colorado que era el papá de este muchacho. Y entonces me dice, pues mi hijo no hace la cola. Yo con miedo le dije, pues mi hijo sí hace la cola. Y pues mi hijo es un ser humano como todos nosotros, desde luego, pero es un muchacho que aprendió con el ejemplo a hacer la cola. Yo no sé qué estará pasando con el otro muchacho, pero la ética se aprende con el ejemplo. La ética es el comportamiento humano, la ética está en todas las relaciones humanas. En el derecho siempre hay una propuesta ética, siempre hay una propuesta ética. El derecho, desde luego, pues goza del elemento, o tiene el elemento de la coercibilidad, y en esa medida, pues son normas que son obligatorias para todos, pero se refiere a acciones externas, como la ética. La ética también se refiere a acciones externas. El deber moral, pues, se instala en lo más íntimo, es parte de nuestra convicción, pero la ética y el derecho pues gozan de ese deber ser normativo, que tienen en común una cosa, y es la libertad humana, la libertad humana. Nosotros podemos elegir, inclusive podemos decidir actuar en contra del derecho mismo. Podemos decidir, tenemos esa capacidad, porque somos sujetos de responsabilidad moral. Y entonces, pues tenemos ese elemento común, que es esa libertad humana a la que pues estuve haciendo referencia a lo largo de la disertación. Muchísimas gracias, profesor Gaitán Pardo. Muchísimas gracias a los asistentes presenciales y a través del apoyo tecnológico. La invitación es para todos los asistentes. Este es un ejercicio de aeróbicos mentales, parafraseando al antiguo padre Gallo, lo que implica que a partir de mañana, después de que tengan una noche de descanso y diversión, puedan entrar a reflexionar en qué clase de justicia social es la que queremos construir en adelante. Muchas gracias, presidente. Magistrada, gracias. ¿Iba a agregar algo, profesor? No, darle pues las gracias a la doctora Jimena, al presidente, por su amable invitación para disertar sobre este tema tan importante que es el tema de la ética. Necesitamos más escenarios de reflexión. No debemos olvidar que tenemos que construirnos bajo esos conceptos fundamentales de la filosofía moral. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias, doctora Jimena Godoy, señor presidente de la Sala de Casación Laboral. Muchas gracias, doctor Aracú. Gracias por esta tarde de disertaciones, de reflexiones. Con esta intervención finalizamos esta primera jornada académica del 13º conversatorio de la especialidad laboral, justicia social y discapacidad, reflexiones sobre el modelo de inclusión social. Al auditorio presente le agradecemos su atención, al auditorio virtual también le agradecemos mucho su atención, su paciencia. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana en la segunda jornada del Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral. Muchas gracias por su atención.